Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Facundo Cuadro. Hoy es 13 de diciembre de 2023 y motiva este este pequeño video, una reacción de mi parte, voy a tratar de ser corto, ante un anuncio del Frente Amplio que a mí me llamó mucho la atención. Voy a compartir pantalla completa. Entonces, lo que motiva este video es este anuncio del Frente Amplio de Paysandú que dice: se acerca el fin de semana, se viene el campamento, 16 y 17 de diciembre en la meseta de Artigas, Frente Amplio. Segundo campamento, acá está la más grande, segundo campamento artiguista, meseta de Artigas, Paysandú, sábado 16, 18 horas, homenaje al general Líber Sereni. Reglamento de tierras, análisis histórico de la tenencia de tierras hasta nuestros días, bla, bla, bla. Álvaro Padrón, Sena, nos acompañarán Fernando Pereira, Andrés Lima, Elena Cose, bla, bla. A mí lo que me motiva a hacer esto es la cara de piedra que tiene el Frente Amplio en venir a hablar del reglamento de tierras de 1815, el reglamento artiguista por el cual se pretendía hacer una reforma agraria. ¿Y por qué a mí me parece que son unos rostrudos, unos caras de piedra? Y bueno, porque ellos se empecinaron en llevar a cabo durante los 15 años que gobernaron una contrarreforma agraria, totalmente lo contrario a lo que pretendía Artigas, aumentando los latifundios y sobre todo aumentando la extranjerización de la tierra. ¿De dónde sale esto que estoy diciendo? Me voy a basar y voy a leer brevemente este artículo que escribió el señor Víctor Baqueta, que no es santo de mi devoción del MOU, pero que de todas maneras es un informe que él hace, que parte de este informe sobre la aprobación de sociedades anónimas en el sector agropecuario del año 2020, donde, ya lo dice el subtítulo, se concluye que de 8,6 millones de hectáreas vendidas entre el 2000 y el 2019, en Uruguay más de 6 millones fueron por la vía de la acepción a sociedades anónimas, en su mayoría extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 8,6 millones de hectáreas que se vendieron, más de 6 millones fueron directamente a las fauces del capital financiero o usurero, en sus diferentes formas, en fideicomiso, en fondos de inversión, en otros formatos, en otro tipo de fondos, en estas mamuscas que hace el capital financiero para esconder los verdaderos dueños, que sabemos que terminan siendo los fondos de inversión y quienes puedan tener la capacidad de manejar el capital a gran escala, porque el sueño de los libertarios de la libertad de mercado es un cuento cuando los fondos de inversión acaparan la mayoría del capital disponible. Entonces dice: un informe sobre la aprobación de sociedades anónimas en el sector agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a cargo del actual subsecretario Juan Ignacio Bufa, dirigido al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, da cuenta de la superficie del territorio nacional que está actualmente bajo el régimen de excepción previsto en el decreto 255007 que reglamentó la ley 18.092. ¿Qué pasa? Teóricamente, la finalidad de esta ley del 7 de enero de 2007 era evitar, por, cita, razones de interés general, el anonimato en la propiedad de la tierra, y estableció una serie de disposiciones tendientes a identificar a las, cita, personas físicas que por sí o a través de diversas formas societarias pueden ser titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias, limitando las entidades que pueden ejercer esa titularidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque echa la ley, echa la trampa. Con los tramposos funciona así. Cuando son tramposos y vendepatrias y trabajan para el nuevo orden mundial, como trabaja todo el PUNOM, tanto el Frente Amplio como la coalición multicolor, tanto el fraude amplio como los multifruta, que trabajan unidos como parte del nuevo orden mundial, que tiene como finalidad para nuestras tierras entregarlas, transformarlas en un gran vivero, un productor de palos, donde puedan libremente
saquear sobre todo la riqueza de nuestros suelos y la riqueza de nuestra agua, como hicieron esta ley que dice que se debe limitar a las entidades que puedan ejercer la titularidad de la tierra de los inmuebles rurales. ¿Qué hicieron? No obstante, el mismo artículo 1 de esta ley estableció que, a instancia de parte, el Poder Ejecutivo podía disponer que tanto la titularidad de inmuebles rurales como de explotaciones agropecuarias sea ejercida por sociedades anónimas o en comandita por acciones con capital representado por acciones al portador. 6 meses más tarde, el decreto 255007 se explayó sobre los regímenes de excepciones. Entre las excepciones entraron los administradores de fondo de ahorro provisional, o sea, las AFAP, que se quedan con la plata de nuestro trabajo y hacen plata con ellas y se quedan con la plata de los trabajadores. Las sociedades comerciales de capital representado por títulos al portador que cotizan en bolsa de valores, o sea, empresas que cotizan en bolsa de valores. Fiduciarios de fideicomisos, o sea, usureros, traducido. Entidades del exterior que coticen en bolsas, corporaciones extranjeras. Fondos de pensión o jubilación, sociedades anónimas, sucursales de entidades del exterior, fideicomisos y fondos de inversión, etc. O sea, todas las formas que tiene el capital financiero internacional de organizarse y ordenarse bajo sus propias lógicas, entran en el régimen de excepción. Por lo tanto, lo que habían dicho antes de que entidades, que se iba a limitar las entidades que pueden ejercer titularidad de los bienes inmuebles rurales, es una farsa. ¿Por qué? Y bueno, porque esto se transformó, la excepción se transformó en la regla. Con el decreto 201.008 de abril de 2008 se dio un paso más, incluyendo entre las excepciones a las entidades de título de portador no incluidas en las disposiciones precedentes. Cita, cuando la actividad que desarrollen forme parte de un proyecto cuya ejecución se considere prioritaria para el desarrollo productivo del país. ¿Qué es un proyecto cuya ejecución se considere prioritaria para el desarrollo productivo del país? Cualquier actividad que tenga que ver con la forestación, porque el desarrollo productivo del país, para el PUNOM, es la entrega de la patria a las plantas de celulosa, a las productoras de palos para las plantas de celulosa, porque el reparto en la División Internacional del Trabajo que el Banco Mundial le asignó en los 80 al Uruguay es la de producir palos, y veremos ahora sino también producir combustible, porque somos ricos en un recurso valiosísimo que es el agua. Este es el tipo de argumento utilizado, por ejemplo, en el contrato de inversión con la multinacional UPM. Casi el 40% del país en manos de sociedades anónimas. El hecho es que la excepción se convirtió en regla. Desde 2007 hasta el fines de 2019, gobierno de la izquierda o de la autodenominada izquierda o de la izquierda travestida, pasando por 3 gobiernos del fraude amplio, el Poder Ejecutivo autorizó la titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias a sociedades anónimas por cerca de 7 millones de hectáreas. El informe del MEGAB asegura que son más de 6 millones de hectáreas las que están hoy bajo ese régimen de excepción. La excepción es la regla. Existen 2 procedimientos para la autorización, la que es por primera vez llamada autorización madre, que debe cumplir los requisitos de la ley, es concedida por el Poder Ejecutivo y debe ser comunicada a la Asamblea General. La que es para una ampliación, llamada autorización ficta, mientras no cambie la estructura societaria de la empresa, puede ser concedida con la simple firma del titular del MEGAB. A marzo de 2020, no tenemos datos del 2023, pero es probable que, como este gobierno es una continuación del anterior, porque ambos en realidad son ontológicamente lo mismo y tienen la misma visión de país. No sabemos los datos, pero no ha cambiado, sabemos que no ha cambiado para mejor. A marzo de 2020 se habían aprobado excepciones por 6.899.543 hectáreas para un total de 1.864 pedidos. Bla, 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 bla. Entre las empresas adjudicatarias se destacan las forestales celulosas, obviamente, Forestal Oriental, UPM a la cabeza, dueño del país, dueño de un buen cacho del país, seguida por Eufores, y
la Unión Agricultura Group con 316.251 hectáreas. Esta es del amigo Sartori. Muy bien, Sartori. Montes de, este debe haber subido. Montes de Plata, Agronegocios de Plata, bla, bla. Aunque estas cifras no equivalen al negocio consumado, están muy por encima de lo que publicitan esas empresas. ¿Y qué hace la izquierda travestida? ¿Qué hizo en el 2020? ¿Y qué hace ahora porque está en campaña electoral y no le importa mentir porque es mentirosa por naturaleza? Ser o no ser, esa es la cuestión. Tras el cambio de gobierno en la presente legislatura, en julio del año pasado, los senadores del Frente Amplio, COSE, que ahora ya no es más senador, Amanda de la Ventura, Sandra Lazo, bla, 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 y un montón de chantas, entre ellos José Mujica, presentaron un proyecto para regular, un proyecto de ley para regular la adquisición por sujetos extranjeros de inmuebles rurales. O sea, ellos que entregaron más de 6 millones de hectáreas por régimen de, casi 7 millones de hectáreas por régimen de la excepción, ahora se preocupan por la adquisición por sujetos extranjeros de inmuebles rurales. Son unos caretas, unos caraduras. Cita, la razón que nos moviliza a presentar este proyecto es el denominado problema de la extranjerización de la tierra, del cual no se ocuparon 15 años antes, se ocuparon en profundizar. El problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía, y ustedes entregan la soberanía. Con lo cual queremos decir que este es, en muchos casos, el talón de Aquiles de las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Gracias a ustedes, caretas, gracias a ustedes, caraduras. Expresan los legisladores ahora en la oposición sin hacer alusión al periodo anterior. Cita, nuestra tierra termina siendo un bien de cambio que, si no es protegida legalmente, puede terminar en manos extranjeras. Pero ya terminó en manos extranjeras, hermano. Fantasmas. Afectando toda nuestra cadena productiva y transformándonos en una colonia. Pero ya somos una colonia de facto por culpa de gobiernos como el de ustedes, por culpa de su gobierno, caretas. Y agregan que, cita, al capital transnacional resulta muy redituable generar valor a través de la tierra, pues el paso del tiempo no hace otra cosa que incrementar su valor. Porque claro, la tierra es considerado en este proceso de financiarización de la economía, de este capitalismo realmente existente, basado en la usura y basado en la deuda, en activos financieros que no pierden el valor. Lo sabían muy bien ellos no se enteraron de esto en 2020. Ellos hicieron esto porque tienen esto muy, muy claro, que el capital transnacional les resulta redituable. Y como ellos trabajan para el capital transnacional, porque son parte del PUNOM, y entregaron lo que entregaron. Miren qué lindo. 117 aprobaciones, 1 millón de hectáreas, el primer gobierno de Pinocho, el gobierno de Mujica, 2,6 millones de hectáreas, 761 aprobaciones, y 3,4 millones de hectáreas, 957 aprobaciones en el segundo gobierno de Pinocho. En paz descanse. Ponele. Termino. La propuesta detalla los requisitos para acceder a la titularidad de tierras, pero incluye una excepción. Se faculta al Poder Ejecutivo autorizar negocios que no cumplan esos requisitos, cita. Esto es el mismo proyecto del Frente Amplio, tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cita. En el marco de un proyecto productivo relevante para el país que esté orientado a las políticas y al objetivo de desarrollo nacional, genere empleo y contribuya a elevar la producción y la productividad del sector involucrado. Pues claro, hermano, es lo mismo que antes. Querés hacer un proyecto de ley con un régimen de excepción, donde el régimen de excepción favorezca a la forestación y al capital financiero internacional que está atrás de la forestación. Muy bien. ¿Quién se come esto? Hay que ser, disculpen la expresión, pero hay que ser muy tonto, un mentecato, un ignorante, un bruto, para no darse cuenta de cómo de cómo te están tomando el pelo. Te toman el pelo, obviamente que este proyecto de ley no salió porque a los multifrutas no les interesa regular la tenencia de la tierra, ¿no? Obviamente. No son soberanos. Ninguno de estos busca soberanía nacional. Termino el artículo del señor Víctor Racheta. De esta manera, el proyecto presentado tiene una puerta trasera, como suele decirse de los programas informáticos, software, que tienen un hueco por donde se pueden infiltrar los hackers. Nuevamente, por la vía de la excepción, se admite hacer lo contrario a lo que predica la ley en los fundamentos y en el articulado. Muy bien. La mayor extranjerización de tierras en la historia del país
se dio gracias al Frente Amplio, que tiene el caradurismo de armar un campamento artiguista hablando, entre otras cosas, del reglamento de tierra. Quiero compartir un pedacito, para no perder la costumbre, de leer algo sustancioso, un pedacito de esto, que es Bases Económicas de la Revolución Artiguista de Barra y Nahum, donde yo los invito a leer, bueno, de qué se trataba el reglamento de tierras y qué implicaba, ¿no? El arreglo de los campos que propuso el general Artigas. Voy a leer esto solamente en la página 149, valoración del reglamento provisorio, el porqué del reglamento de tierras. Dice, el reglamento tenía un primer objetivo político-social, crear una clase media de propietarios rurales comprometida con el resultado de la revolución. A él se vinculaba la necesidad de destruir en sus intereses al enemigo político, el gran latifundista, mal europeo y peor americano. Cuando habla de mal europeo estamos hablando de el extranjero, el latifundista extranjero. El Frente Amplio no buscó destruir los intereses del enemigo político del artiguismo, que era el gran latifundista. Al contrario, le facilitó el trabajo para que el mal europeo, o el mal americano del norte, o el mal, vaya a saber de qué etnia y de qué lugar, porque las sociedades anónimas tienen plata de todos lados, no vamos a meternos en problemas diciendo cosas que no tenemos que decir, se vio beneficiado. Se vio beneficiado. Totalmente lo contrario a el objetivo político-social que tenía este reglamento. ¿Qué clase media rural se vio beneficiada por el gobierno del Frente Amplio? Si el proyecto productivo del Frente Amplio, que es el de hacer monocultivos forestales, monocultivos de palos para las plantas de celulosa extranjeras, ha generado un éxodo rural cada vez mayor, donde los pueblos del interior no hay actividad productiva que sobreviva frente a la forestación, que además consume los nutrientes del suelo y consume el agua necesaria para otros emprendimientos productivos agropecuarios. Totalmente lo contrario. El Frente Amplio vehiculizó totalmente la antítesis de lo que proponía Artigas. Segundo objetivo. Poseía un segundo objetivo económico-social, proporcionar seguridad al hacendado y sedentizar al gaucho, elementos ambos que coadyuvaban a restaurar la producción. Debemos señalar, sin embargo, que la relación del reglamento con el gran hacendado criollo y patriota era ambivalente. Si bien pretendía proporcionarle orden en la campaña al atacar el derecho de propiedad, aunque solo fuera el de los estancieros contrarrevolucionarios, los atemorizaba por conmover las bases jurídicas sobre las que se asentaba su privilegiada clase. Porque pensaba la tierra como una razón social. El artiguismo pensaba la tierra como la tenencia de la tierra como una cuestión social, donde los más infelices sean los más privilegiados y trabajen la tierra. En parte, la idea lo va a decir ahora, la idea de la reforma agraria era que el gaucho tuviera su propio pedazo de tierra y no tuviera que ser un gaucho sedentario robando ganado de aquí para allá o contrabandeando de aquí para allá y aportara a un Uruguay productivo. Acá había una idea de desarrollo soberano y nacional, no en los proyectos de 2 siglos después del Frente Amplio. Es increíble, pero es así. En relación al gaucho, el reglamento pretendía encauzar la espontaneidad revolucionaria que no tenía objetivos políticos definidos y solo se expresaba por medio del saqueo y el pillaje. Era un intento de modernizar la actitud vital del gaucho seminómade. La revolución no era el consumo indiscriminado de las haciendas ni la proliferación de las faenas clandestinas de cueros con destino portuario. Era la prosperidad de los más infelices dentro del auge de la producción, solo posible si se frenaba la violencia primaria del gauchaje. No haciendo la dicotomía bárbaro-civilizado, sino incluyendo el gauchaje en la revolución. Muy importante esto, no desde una óptica europeocéntrica y
y afrancesada como se pretendió después. Acá se quería incluir al criollo en el proyecto revolucionario y productivo del país. Solo el artiguismo, solo el artiguismo. Termino. El gaucho demostró a lo largo de 4 años de trágica lucha contra la invasión portuguesa que sentía de una manera primitiva y difusa lo que Artigas pensaba. La atracción carismática del caudillo hizo el resto. Él no lo abandonó, fueron otros. Muy bien. Solo esto quería comentar. Me enoja de sobremanera que la política implique esta suciedad y estas mentiras por parte de quienes nos han gobernado y nos han entregado. No se dejen engañar. Un saludo.